Señor, te doy gracias por este tiempo. Te pido, Padre, que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones y que tu palabra, Señor, rompa paradigmas, que podamos buscarte en espíritu y en verdad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Estamos iniciando una nueva serie de mensajes y el mensaje del día de hoy se titula Paradoja, el Dios que rompe las reglas. Di conmigo, paradoja, el Dios que rompe las reglas. Y mira, te voy a explicar lo que es una paradoja. Paradoja es una afirmación o proposición aparentemente absurda o contradictoria que cuando se investiga o se explica puede demostrar estar bien fundamentada o ser verdad. O sea, es una afirmación que a simple vista o esa declaración podría parecer absurda, pero al momento de que la analizamos a profundidad, nos damos cuenta de que es verdad. Y mira, creo que lo más difícil en la vida es admitir cuando nos hemos equivocado. Es difícil admitir y decir, la regué, me equivoqué. A nadie le gusta admitir sus errores. O sea, yo no conozco a alguien que camine por la vida y diga, no manches, me equivoqué. Nadie dice eso. A nadie le gusta admitir sus errores. Es muy difícil admitir y pronunciar esas palabras. Me he equivocado. Y sin embargo, cuando hablamos de Dios o los temas de Dios, quiero decirte que no estamos exentos de eso. Las reglas religiosas nos han dibujado con frecuencia una imagen equivocada de Dios. Venimos a la iglesia y ojo, no quiero que pienses que lo que estoy diciendo o que lo que hemos enseñado en la iglesia por muchos años está mal. No, estoy diciendo que la forma en la que nosotros hemos aprendido acerca de Dios en gran manera se ha vuelto a veces una limitante para poder acercarnos a Él. Yo particularmente he vivido esto en primera fila. Crecí en una iglesia, no voy a decir en cuál, en una iglesia denominacional, en donde me enseñaron de Dios de una manera. Y luego llegué a otra iglesia en donde fui formado por muchos años, en donde Dios me levantó en el ministerio y aprendí que Dios es totalmente diferente a lo que me habían enseñado. Y luego llego a Tláhuac y Dios me ha enseñado que Él es diferente a todo lo que he aprendido. ¿Sabes por qué? Porque Dios está rompiendo las reglas, porque Dios está rompiendo nuestras limitantes para que le podamos ver de una manera diferente. El problema es que las reglas o esas reglas nos han limitado de cómo buscar a Dios. El problema es que esas reglas se han vuelto una limitante de cómo buscar a Dios y creemos que para buscar a Dios tenemos que vestirnos de cierta manera, tenemos que hablar de cierta forma, tenemos que expresarnos de una manera para poder buscar a Dios. El día viernes estaba platicando con alguien, con varios de aquí de la iglesia. Y alguien me decía que le llamaron la atención porque andaba de chaleco en la plataforma, ¿no? No, tenía que estar con el traje completo, porque el chaleco es del diablo. Bueno, no lo dijeron así, pero eso te limitaba, ¿no? Y entonces
Si no vistes de una manera, no te puedes acercar a Dios. Si no hablas cristiano, varón de Dios, hermana, siervo, aleluya, no puedes buscar a Dios. Si vienes en pecado, no puedes buscar a Dios. Es lo que mucho se ha hablado en la iglesia por mucho tiempo, por muchos años. Y a veces la búsqueda de Dios se parece a manejar un tractocamión con todo y caja por el carril de ciclistas. ¿Sí saben lo que es un tractocamión? Son esos camiones grandotes que arrastran el tráiler. Bueno, es que el tráiler es la caja, ¿no? Entonces son esos camiones grandotes, ¿no? De doble semirremolque. Y como si lo quisieras manejar en el carril de los ciclistas. ¿El camión cabe ahí? Para algunos buscar a Dios desde esa manera. ¿Por qué? Porque nos han enseñado ciertas cosas, ciertas reglas, que para acercarnos a Dios tiene que ser así. Pero hoy quiero presentarte al Dios que rompe las reglas. Hoy quiero presentarte al Dios que va más allá del precepto humano. Hoy quiero presentarte al Dios que todo lo puede, al cual no es nada imposible, porque nada es imposible para Dios. Te quiero presentar a ese Dios. Y a pesar de lo teológicamente irracional que pueda parecer, Dios siempre ha estado dispuesto a desafiar, a frustrar, a desconcertar los preceptos que las personas tienen, a los métodos que las personas tenemos. Mira, te voy a enseñar con la palabra de Dios que esto es cierto, que esto es una paradoja. Éxodo capítulo 14, versículos de 21 al 22. Dice: luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Entonces el pueblo de Israel cruzó por en medio del mar, caminando sobre ¿qué? Tierra seca, con muros de agua a cada lado. ¿Cuántos han ido a una alberca por lo menos en su vida? O sea, yo sé que hay gente que no conoce el mar, pero ¿cuántos por lo menos han estado parados frente a una alberca, frente a una pileta en su vida? Ok, yo te pregunto, ¿cuántas veces has podido partir la pileta, la alberca en dos? El agua en dos. O sea, yo me paro frente al bautisterio y digo: a ver, en el nombre de Jesús, que se abran las aguas. Y se abren cuando me aviento, pero una vez que entro, se vuelven a cerrar. El agua no se puede partir. Nos partiremos nosotros, pero el agua no se parte. Esa es una regla. La paradoja aquí es que aunque el agua no se puede partir, Moisés, mediante una vara, con el poder de Dios, abrió ¿qué? El mar rojo. ¡Fum! Y ahora aquí viene lo interesante. Si tú alguna vez has estado en la playa, vienen las olas a la playa y el mar se regresa. ¿Y cómo queda la arena? ¿Qué dice aquí? La tierra estaba seca. Eso es imposible. Una paradoja más en el mismo pasaje. ¿Sabes por qué? Porque Dios está dispuesto a romper las reglas con tal de que tú y yo seamos libres. Vamos, si le vas a aplaudir, apláudele fuerte a Dios. Y entonces cuando dicen: no, Dios va a abrir el mar. No, eso es imposible. Dios puede abrir el mar con tal de que tú seas libre. El problema es que a veces cruzamos y a veces nosotros nos aferramos en volver a nuestra vida pasada. ¿Por qué? Si Dios hace hasta lo imposible porque seamos libres, nosotros nos aferramos a vivir en esclavitud.
Aprende esto. Dios va a hacer paradojas con tal de que tú y yo seamos verdaderamente libres. La Biblia está llena de paradojas, cosas que podrían parecer absurdas, pero Dios lo hace con tal de que tú y yo seamos libres. En el tiempo de Noé, en la época de Noé, jamás había llovido. Las plantas se alimentaban de un rocío que brotaba de la tierra. Y Noé dijo, va a llover, una paradoja para que la gente se arrepintiera. Dios rompió sus reglas a partir de ese momento. Y desde ese entonces hasta la fecha llueve. Y como pacto, nunca había habido arcoíris, pero ahora cada que llueve y sale el sol hay un arcoíris, porque es un pacto de Dios para con nosotros. Y esa es la paradoja, que aunque antes eso no era posible, hoy es posible porque Dios está dispuesto a romper sus reglas. Vamos, apláudale fuerte al Rey. Dile a la persona que tienes a un lado, Dios está dispuesto a romper las reglas por ti. Y eso está súper chido. Josué capítulo 10, versículos del 13 al 14. Dice, y el sol se quedó quieto y la luna se detuvo hasta que la nación de Israel se vengó de sus enemigos. ¿No está eso escrito en el libro de Jacer? El sol se detuvo en medio del cielo y se demoró en ocultarse ¿cuánto? Un día. No ha habido un día como ese, ni antes ni después, en que el Señor escuchó la voz de un hombre, pues el Señor peleó por Israel. El sol sale para justos e injustos. La tierra le da la vuelta sobre su mismo eje en 24 horas. Pero ese día el Señor detuvo el tiempo. Nunca se ha detenido, y esa es la paradoja, que Dios está dispuesto a detener el tiempo por ti. Dios dice, yo retraso mi venida para que la mayoría proceda a qué. Pero no abuses de la gracia. No abuses de la gracia. Dios detiene el tiempo por ti, pero no para que abuses y digas, estamos en la gracia, venga, pequemos con libertad. No, para que volvamos nuestros ojos a Él. Y lo vuelvo a repetir. Y sé que a algunos les cuesta escuchar esta declaración, no de los que estamos aquí, sino de la gente que nos ve a través de las redes sociales. El coronavirus no es juicio de parte de Dios. Por cierto, comercial, ya di una clase de eso por Zoom, entonces conéctate a Zoom los martes si quieres aprender de eso. Pero esto no es juicio. Dios está permitiendo el coronavirus para que todos procedamos al arrepentimiento, para que nos podamos acercar a Él. Y esa es la paradoja, que Dios está dispuesto a detener el tiempo por ti, pero tú no estás dispuesto a detener tu vida para hacer cosas para Dios. Es momento de avanzar. Es momento de ir hacia adelante. Hechos capítulo 9, versículos del 3 al 5. Dice, cuando estaba cerca de la ciudad de Damasco, está hablando de Saulo, lo rodeó de repente una luz muy brillante del cielo. Saulo cayó al cielo y escuchó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? La voz le contestó, soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo de Tarso se dedicaba a perseguir y apresar cristianos, y a algunos daba su visto bueno para que fueran asesinados. Porque Saulo creía que de esta manera servía a Jesús. ¿Y cuál es la paradoja?
que Saulo, creyendo que estaba sirviendo a Dios, realmente persiguiendo a los cristianos, se topó con el creador del cielo y de la tierra, con el creador del universo. Y le dice el Señor: Saulo, ¿por qué me persigues? Y Dios convertiría la vida de Saulo en uno de los hombres más importantes en el Nuevo Testamento. Él escribiría aproximadamente el 50% del Nuevo Testamento. Y esa es la paradoja, que Dios te está sacando de la vida que tienes hoy en día para redefinir el curso de la historia el día de hoy. Dios te está llamando. Y podrás decir: no tengo dinero. Pero aún así Dios te está llamando. Pero no tengo trabajo. Con más razón, Dios te está llamando. Y algunos dicen: es que no tengo tiempo. Y esa es la paradoja, que Dios detiene el tiempo por ti. Es momento de que te hagas un tiempo para que le sirvas a Él. Y Dios te está llamando a perdonar. ¿Pero por qué tengo que perdonar? Porque Dios perdonó tus pecados. Bueno, lo voy a perdonar, pero no le voy a hablar. No, cambia. Y a la persona que más te cae mal, abrázala y dile: te amo. Pero no lo siento, pero hazlo hasta que eso que estás declarando se vuelva una realidad. Ese es el Dios que rompe las reglas. Ese es el Dios del que te estoy hablando. Que cuando la gente dice: no se puede, Dios dice: sí se puede. Yo soy el Dios de lo imposible. Ahora, sé que lo que estoy diciendo puede parecer herético, pero te voy a decir algo: Dios no cambia y su palabra no cambia. Pero Dios va a cambiar los métodos con tal de que tú y yo nos podamos acercar a Él. Anótalo. Frase para Instagram. Dios no cambia y su palabra no cambia. Pero Dios va a cambiar los métodos para que tú y yo nos podamos acercar a Él. Y eso es lo paradójico. Que tú dices: ¿cómo puede un Dios inconmovible, cómo puede un Dios inmutable cambiar las cosas para que nosotros nos acerquemos a Él? Porque Dios no cambia, porque Dios no miente. Y lo paradójico es eso, que Él está dispuesto a hacer lo que sea necesario para que tú y yo nos podamos acercar a su presencia. ¿Sabes? Estoy dispuesto a darle mi vida total y completamente a Dios. Y entonces, ¿por qué querría Dios romper las reglas? ¿Acaso no desea Dios lo contrario? ¿No es Dios un guardián de las reglas? Y en la mente de las personas, en la mente de la humanidad, cuando pensamos que alguien rompe las reglas, lo que pensamos es en un infractor, pensamos en un rebelde. Pero escucha esto: Dios no desea la abolición de las reglas, pero Él romperá cualquier regla para que lo conozcamos en espíritu y en verdad. Dios no desea abolir las reglas. O sea, porque a lo mejor el día de hoy vas a salir y: no, rebeldes somos. No. No, Dios no desea abolir las reglas, pero desea romper las reglas para que lo conozcamos en espíritu y en verdad. Ahorita te puse 3 ejemplos paradójicos. Uno podría pensar: bueno, pero es Dios. Pero Dios dijo en el principio, en Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y dice que separó la luz de las tinieblas, y a la luz la llamó día, y a las tinieblas las llamó. Y dice: y fue el día y la noche. O sea, dijo Dios: ahí está escrito. Bueno, pues Él estuvo dispuesto a modificar eso.
para pelear por nosotros, para escuchar nuestro clamor. Eso es lo paradójico, que Él está dispuesto a romper las reglas para que nos acerquemos a Él. No las va a abolir, simplemente las va a romper para que tú y yo nos podamos acercar. ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? Dios va a romper la regla en ese momento para que nos podamos meter a su presencia, pero no quitó la regla. Lo que Él quiere es que nosotros nos metamos en esa regla. ¿Se entiende? Una vez Jesús estaba pintando, no sé qué estaba haciendo en la tierra, la Biblia no nos narra. Tal vez estaba ahí haciendo cálculo diferencial o integral, no lo sabemos. Y dice que le presentaron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La llevaron desnuda. Así como la encontraron, la llevaron delante de él. Y entonces le dijeron: maestro, la palabra de Dios dice que esta mujer debe morir ¿cómo? Apedreada. Y Jesús ahí estaba dibujando, ¿no? Una por una, ¿no? 2 por 2, 4. Y le dijeron: ¿pero qué dices tú, maestro? Y Jesús rompe la regla y dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Rompió la regla. Le salvó la vida a la mujer. Te dije al principio, Dios está dispuesto a romper las reglas para darnos libertad. ¿Sabes? Dios está dispuesto a romper las reglas para darnos salvación. Pero después le dijo esto a la mujer: tus pecados te son ¿qué? Vete. Él no abolió la regla, simplemente la rompió para salvarle la vida. Y después le dijo: ahora camina en eso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Dicho de otra manera, Dios está dispuesto a romper las reglas por amor, porque te ama. Dios se hizo hombre. ¿Por qué se hizo hombre? Por amor. Dios fue y murió en la cruz. ¿Por qué? Dios rompe las reglas, lo hace por amor. Y eso es lo paradójico, que uno podría pensar, el Dios que estableció las reglas es el mismo Dios que las rompe. ¿Sabes por qué? Porque tú para Él eres importante. ¿Sabes? Y ahí era una oportunidad para que le dieras un fuerte aplauso a Dios. Las reglas no son malas. Sin embargo, las reglas nunca tuvieron la intención de controlar a las personas, sino que las reglas tenían la finalidad de crear estándares mínimos de vida. Te lo voy a explicar. En alguna ocasión, platicando con un ateo me dijo lo siguiente: es que el mundo inventó a Dios, es lo que ellos creen, para poder controlar al ser humano. Y no. Dios no inventó las reglas, o Dios no puso las reglas para controlar al ser humano, sino para crear estándares mínimos de vida. Y quiero que vayamos a un pasaje en la palabra para que podamos ver esto. Proverbios 28:13 dice así: el que encubre sus pecados, ok, ahí está la regla. Es una regla. El que encubre sus pecados, ok. Yo te pregunto, ¿cuántos de aquí no pecaron el día de hoy? Mentirosos. La Biblia dice: ¿no hay justo? Yo pequé hoy. Sí, así como lo ven. El pastor peca, sí peco. Y hasta mejor que tú. Soy humano. Soy pecador. Ahora te tengo noticias. El pecado es pecado. No existen ni pecados chiquitos. Así que cuando dije esta declaración de que yo peco mejor que tú, nada más lo hice para que te sintieras bien. Pero en realidad quiere decir que pecamos ¿qué? Igual. ¿Cómo la ves?
Así que si algo podrías jactarte, podrías decir, yo peco igual que mi pastor. Pero no es para que te jactes. Entonces ahí está la regla. Dice, el que encubre sus pecados, ok, la regla. Pero después Dios dice, ok, voy a romper mi regla. ¿Para qué? Para que te puedas acercar. La Biblia dice en Romanos que la paga del pecado es la muerte. Pero Dios está dispuesto a romper la regla para que tú y yo seamos salvos y tú y yo seamos libres. Y dice, mas el que los confiesa, ¿y qué? Alcanza misericordia. O sea, en el momento de que tú confiesas tu pecado y te apartas, en ese momento Dios rompe la regla para que puedas ser salvo. Pero al mismo tiempo, ahí está lo interesante, al mismo tiempo Dios nos mete en la regla. ¿Por qué? Porque dice, el que se aparta. O sea, la vida no es para que digas, Dios rompe las reglas por mí, voy a pecar. Vamos a darle rienda suelta a la hilacha. Pues total, una cubita, pues una no es ninguna, dos es la mitad de una y como tres es una, pues le volvemos a dar bien machín, ¿no? Que la Santa Cena sea de a botella, ¿no? Y vamos a cantar en la Santa Cena, pásame la botella. Voy a adorar, ¿no? Ya le cambié la letra. No, no es para eso. Dios rompe la regla para que nuestra vida se alinee con el corazón de Él. O sea, Dios rompe las reglas para acercarnos. Dios rompe las reglas para que nos acerquemos. Porque sabes, la paga del pecado es muerte. Nadie por mérito propio podría acercarse a la presencia de Dios. Y ahí es donde nace la identidad de nuestra iglesia. Gracia incontenible. La gracia de Dios es tan grande que absolutamente nada la puede contener. ¿Sabes qué es la gracia? La gracia es un regalo. Pero es tan grande que nosotros no lo podemos pagar. Y por eso hoy Dios rompe las reglas para que tú y yo nos podamos acercar plenamente a buscarle a Él. Iglesia, es tiempo de ir hacia adelante. Es tiempo de avanzar hacia el propósito de Dios. Es tiempo de que nosotros busquemos genuinamente a Dios. Y aquí viene una paradoja más. La relación que tenemos con Dios no está basada en los méritos que nosotros podemos hacer. No está basado en lo que yo puedo hacer. Y esa es la paradoja. Que la relación que nosotros tenemos con Dios está basada en lo que Dios hizo por nosotros. La primera carta de Juan, y con esto termino, en el capítulo 4, en el versículo 19, declara esto. Primera carta de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él, ¿por qué? No, si mi esposo no me dice que me ama, yo no se lo voy a decir. No, yo no lo voy a perdonar. ¿Por qué lo voy a perdonar si ni me ha pedido perdón? No, porque nuestra relación con Dios no se basa en eso. Nuestra relación con Dios se basa ¿en qué? En que Él nos amó primero. Y quiero que te pongas de pie y cierres tus ojos un momento. Y sabes, el día de hoy Dios está rompiendo las reglas para que nosotros nos reconciliemos con Él. El día de hoy Dios está rompiendo las reglas para que tú y yo podamos reconciliarnos y encontrarnos con Dios. Y quiero que cierres tus ojos un momento. Y si es la primera vez que vienes a la iglesia o tenía mucho tiempo que no venías, quiero que sepas que Dios te trajo. Dios rompió hoy las reglas para que nos podamos reconciliar con Él. Quiero que hagamos una oración todos juntos y que le digamos, Señor Jesús, gracias porque has roto las reglas
para que yo me acerque a ti. Te amo, Jesús. Ven a mi vida y nunca me dejes. Yo reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te doy gracias por gracia incontenible. Te doy gracias por nuestra iglesia. Te doy gracias, Padre, por lo que estás haciendo en medio nuestro. Declaro bendición sobre cada uno de los que estamos en este lugar. Declaro bendición sobre cada una de las vidas y de las familias de las que estamos aquí representados. Y así como tú has roto las reglas para que nos podamos acercar a ti, Señor, nosotros estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario por ti. Queremos avanzar. Queremos bendecirte. Te amamos, Cristo. En tu nombre oramos.